Feliz día de la investigadora científica que ya pasó hace, ¿qué fue? El miércoles. El miércoles pasado, sí, gracias. Bueno, así volvemos al programa, después de 2 semanitas volvemos con este tema, que bueno, es una excusa también, lo traigo a colación para hablar de los 3 Nobeles de ciencia que tenemos, ¿no? Porque el día del investigador, investigadora científica, es en honor al natalicio, ¿no? Al día que nació Jusey, que fue nuestro primer premio Nobel de ciencia y que fue no solo nuestro, sino de Latinoamérica, ¿no? O sea, que nos ha llevado a una representación importante y que además también fue el que creó el CONICET. Fundó hace 66 años el CONICET también, es el 137 natalicio de él. Y también a nivel mundial es el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, establecido en 1982 por la UNESCO. Pero bueno, básicamente lo que quiero es que conozcan a los 3 Nobeles de ciencia que tenemos, así que hice unos recortes, documentos históricos, que van a ver además lo actuales que son. Yo no sabía si reír o llorar, pero lo van a ver ustedes también. Si quieren podemos empezar con el primero, que es el de Jusey, el del doctor Bernardo Jusey, que fue, como les digo, el primer Nobel que tenemos de medicina, y podemos ver primero lo que él nos cuenta y después yo les cuento un poquito más de él. La investigación científica fundamental o básica proporciona los conocimientos que son la fuente de donde derivan todas las aplicaciones prácticas. Ella es la que nos ha dado conocimientos que aseguran la salud, la riqueza, el progreso y hasta la independencia de las naciones. La carrera de investigador científico existe en todos los grandes países del mundo y es absolutamente indispensable. Sin ella, los jóvenes se encuentran cortados en su carrera en cualquier momento. Por otra parte, vinculado con esto, debo mencionar que en este momento los sueldos de los investigadores científicos del país han quedado tan bajos que se está produciendo una enorme migración. No podemos seguir perdiendo hombres que se han tardado años en prepararse y que son los más capaces. Científica y técnica, ningún país moderno puede sobrevivir. Se estanca y se atrasa. Nosotros tenemos que desarrollarla rápidamente. El Consejo ha funcionado solo 2 años, pero tendrá que expandir progresivamente su acción durante los años venideros. Bueno, ahí lo vimos muy actual. Él es del 1900. O sea, en el 1900 él fue bachiller a los 13 años. O sea, fue un niño prodigio. Fue farmacéutico a los 17. De hecho, él quería ser médico en realidad y se anotó en farmacia porque como era menor de edad, en medicina no podía anotarse. Entonces hizo farmacia. Con el ok del padre le dijo, yo me pago los estudios, trato de trabajar como auxiliar de farmacia en un hospital. Y así fue como es farmacéutico a los 17, como les digo, profesor universitario a los 23, médico a los 24, porque además quiso ser médico igualmente. Y cuando estaba haciendo medicina se dio cuenta que a los pacientes no le podía dar tanto, porque claro, en esa época la medicina, lo que se sabía, lo que se podía tratar era muy poco. Entonces ahí es donde él se da cuenta que en realidad lo que tiene que hacer es investigar, o sea, tiene que aportar desde nuestro país a la ciencia. Para que haya más para hacer en ese momento. Claro, para que haya más para hacer. Y de hecho él fue maestro de Leluar, que fue el segundo premio Nobel, que también pensaba lo mismo. O sea, ya en su época también pasaba lo mismo con la medicina y también se volcaron a la ciencia. Y él, bueno, le llaman el arquitecto del sistema científico nacional porque justamente es el que, como les digo, crea, no solo crea CONICET, que es como lo más importante que hace, ¿no? En 1958, sino que además también llega hasta al Poder Ejecutivo en 1934 y mediante una ley en el Congreso logra la creación de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, que sigue existiendo y que fue lo que primero financió las investigaciones acá en Argentina, ¿no? Porque obviamente también, si no, era algo más elitista, que el que podía por hobby investigaba y el que no, y en realidad empieza a hacer un trabajo realmente investigar, ¿no? Y bueno, en 1947 él obtiene el premio Nobel de Medicina por sus investigaciones que tienen que ver con la glándula hipófisis. Ya se conocía la insulina y el rol de la insulina, pero él ve el rol de la hipófisis, que es una glándula que está en el cerebro, en la regulación del azúcar. Y eso es re importante para la diabetes, o sea, fue muy importante lo que hizo. Y, como te digo, la fase también más importante de él es la creación, como te decía, del CONICET, que, bueno, es la institución que, ya que estamos nobleza obliga, lo decimos, en 2024 por un ranking CIMAO internacional fue de nuevo, que ya viene siéndolo, la mejor institución gubernamental de ciencia en Latinoamérica y está en el puesto 20 en el mundo. Digo porque se habla mucho del CONICET y bueno, tenemos que nombrarlo acá, nobleza obliga. Y además también, como no lo dije antes, pero estos 3 Nobeles estudiaron en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? O sea, educación pública de calidad. Y bueno, podemos pasar al siguiente, que es el doctor Luis Federico Leluar,
que es el segundo premio Nobel que tenemos, en este caso el primer iberoamericano que tuvo el premio en química. ¿Sí? También, él en este caso en 1970, o sea, varios años después. Y fue discípulo de Hussein. Justamente hizo el doctorado en el Instituto de Fisiología que dirigía en ese momento Hussein. Fue médico también, farmacéutico, todos tenían muchas carreras, farmacéutico, bioquímico, médico, trabajó ¿Cómo hacían para hacer tantas carreras? Bueno, también el conocimiento era menor, ¿no? O sea, hoy que es verdad que una carrera en 4 años como que se complica hacerla realmente. Sí. Y bueno, y él justamente por Hussein también logra ser el director, el presidente de del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Fundación Campomar, que hoy es Fundación Instituto Leluar, tiene su nombre, y que desde su creación él lo dirigió. Y bueno, y es una persona que prefirió siempre quedarse en el país también, una persona muy humilde, si lo ven ahora en el recorte lo van a poder darse cuenta solos. Y bueno, fue galardonado en 1970 por el Premio Nobel de Química, y él lo que hace es descubrir el camino de la glucosa, el azúcar, que usan todas nuestras células para vivir, cómo es que justamente la utilizaban. Que era algo que no se sabía en ese momento, y hoy en cualquier libro lo lees y lo estudias, y la importancia que tiene el metabolismo del azúcar hasta para las células mismas tumorales, por ejemplo, ¿no? Podemos ver el recorte de él y también escuchar un poquito lo que pensaba. A ver. Que la Argentina debía tener mucho más hombres de ciencia, que debía haber más investigadores en la universidad. Entusiasmarme con la investigación y ya me dediqué exclusivamente a eso. ¿Usted cree que la ciencia en la Argentina, además de los grandes que hay disponible, sobre todo si se compara el progreso en otros países, ¿no? Los otros países van a un ritmo de progreso mucho más elevado que el nuestro. ¿Cómo ve usted este panorama en estos momentos? ¿Qué perspectiva se puede hacer? Y bueno, hay muchos más favorables y otros no tan favorables, pero supongo que vamos a superar eso y que va a seguir haciendo más progreso. ¿Se puede trabajar con mayor dedicación en estos momentos? Bueno, hay dificultades en el sentido de conseguir fondos para los gastos de investigación. Que no me queda demasiado tiempo para tener otras preocupaciones. Con la investigación es una cosa que toma todo el tiempo posible. Bueno, ahí lo escuchábamos hablando de los problemas que seguimos teniendo, ¿no? De los costos del financiamiento. Sí. Y de lo que abarca, ¿no? La investigación. De lo que abarca. Sabrás como investigadora científica. Sí, que es como una elección de alguna manera, más allá de que es un trabajo, es una elección de vida también, ¿no? Claro. Se sabe que es algo sacrificado y que no hay horarios muchas veces. Y bueno, él ya ahí lo marcaba. Y él donó los $80.000 del premio, los donó a su laboratorio, al instituto, para poder seguir investigando, ¿no? Claro. Que podría haber elegido no hacerlo. Y siempre defendió el valor de la ciencia básica como el avance, como les decía. Él también en su premiación él decía, ¿no? Que estaba muy incómodo en ese momento de recibir ese premio porque era un honor estar con otras gigantes de la química y mismo también incómodo con sus químicos contemporáneos, colegas que también habían trabajado para eso, pero esto era un premio individual, ¿no? Y ahí es donde está buenísimo rescatar esas cosas también de personas así tan grandes. Y por último tenemos el tercer premio Nobel de Ciencia, de Medicina, que es el último que tuvimos de ciencia, bueno, el último Nobel, en 1984, el doctor César Milstein, que tengo el corazoncito en él porque, bueno, se dedicó a la inmunología, entonces es como, bueno, mi área, y lo que descubrió fue revolucionario, y lo más importante y lo más interesante me parece de él es que encima eligió no patentar su descubrimiento, porque él dijo que el descubrimiento era patrimonio de la humanidad. Y la realidad es que se llenan y se llenaron mucho de plata con lo que él descubrió las grandes farmacéuticas, ¿no? Porque son los anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos como los del sistema inmune que hace nuestro cuerpo, pero hechos a propósito, artificialmente y dirigidos especialmente a las moléculas que queremos en el laboratorio, ¿no? Y eso tiene un potencial enorme en oncología. De hecho, hasta ahora es el descubrimiento que más vidas salvó y que mejoró, lo que más mejoró la calidad de vida de los pacientes con cáncer, ¿no? Y lo hizo un argentino que estudió química en la Universidad de Buenos Aires, que terminó su doctorado a los 29 años, que estuvo en el Instituto Malbrán, que vamos a ver en el video que fue expulsado, exiliado de nuestro país en la dictadura en 1962 y que nunca volvió, se fue a Gran Bretaña y allá es donde hizo este descubrimiento, ¿no? Pero él siempre se formó acá y por eso, bueno, es nuestro premio, también nuestro premio Nobel. Ahora tenemos el recorte para que lo escuchen. A ver. Mi madre me compró un libro
que dejó una marca muy grande para mí, ¿no? Que se llama Los cazadores de microbios. Y ahí describe la vida de muchos científicos. Y cada uno, eso en el fondo es una aventura. Y empezaba a hacer la tesis. Y él lo veía eso de la tesis y no lo entendía mucho. ¿Y eso a dónde va eso? Y yo le decía, y nada, es la tesis para recibirme de doctor. ¿Y qué ganas con eso? Bueno, me dijo, entonces deja de trabajar y yo te doy una beca. Y yo le dije, no, las becas no se consiguen de esa manera, no vienen de los padres. Yo la quiero, cuando tengo una beca la quiero tener de otra manera. El premio Nobel Lippmann vino a visitar, se puso en contacto conmigo porque nosotros habíamos publicado un artículo en un tema que ellos estaban trabajando y nosotros le ganamos. Pero ustedes son chicos muy buenos, científicamente de mucho nivel. En este país no tienen futuro, ¿por qué no se van? Say to one saying, why spoil the fun? If we do the experiment, we'll have the answer, but we're having more fun talking about it than... Capacity for delivering, if you like, for producing scientific results. Even when he didn't have any data, he would then still squeeze data out of information he already had. I said that I was concerned about the price, and at the moment I am horrified some of the prices they are charging for some of these monoclonal antibodies directed to tumors and so on. I know how much costs to make them, and it is outrageous. Bueno, ahí él estaba diciendo en la última parte, que me parece lo más importante, lo más interesante, bueno, más allá de lo que descubre obviamente, es que dice que estaba horrorizado con los precios que cobraban de los anticuerpos monoclonales que él había descubierto y que hacía en su laboratorio, que decía, yo sé lo que cuesta hacerlos, ¿cómo puede ser que los cobren esto, no? Y bueno, allá en Gran Bretaña de hecho tuvo bastantes roces por haber dicho que él no iba a patentar este descubrimiento, así que por eso ya te digo, tengo el corazoncito ahí en Milstein. Hay un documental que es parte, este video está hecho con parte de ese documental que se llama Un Fueguito, para que lo vean porque es muy interesante, muy lindo. Y bueno, y cierro con esto. Él dice que la ciencia básica cuando es como un cristal, porque cuando se rompe se tarda mucho tiempo en reconstruirla, y así hablaba de la interrupción que tenía la ciencia, en ese caso en el golpe militar, y cómo por eso él se queda en Gran Bretaña investigando, porque nos iba a sufrir todas esas interrupciones en la ciencia, ¿no? Así que nada, con esto cierro final para que no perdamos todo lo que adquirimos en todo este tiempo. Sin duda. Gracias, Sole, y feliz día nuevamente. Vos sos nuestro Nobel de conocimiento. Estos son nuestros protagonistas, mira. Soy Ezequiel Canavo, jugador de Defensa y Justicia y también alumno de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Al club llego en 2020 a partir de una prueba que se realiza en Rosario, en el club donde jugaba. A medida que fue pasando el tiempo y que estuve viviendo acá, me enteré de esta facultad que está bueno porque era muy práctico, me queda muy cerca de donde vivo yo. La carrera la elijo primero por algo que creo que es fundamental, que es la ayuda de la familia, de estar encima, de querer que yo siga una carrera. Me empezó a apasionar y creo que fue una buena idea. Este año, por suerte, en estos primeros meses me está tocando jugar en primera división, son mis primeros partidos y nada, también muy contento porque son otros gran pasos, son objetivos, son sueños. Bueno, ahora este fin de semana me tocó convertir y por ahí también era otro sueño que yo tenía. Como yo puedo ser un profesional en el futuro, también los profesionales actúan sobre mí ahora en mi carrera, y no solo en la parte de la kinesiología, que es lo que estudio yo, sino también en todo lo que es el ámbito de la salud, porque acá no solo se estudian materias relacionadas a la kinesiología, sino a la salud en general, a la ética, a la moral. Es un orgullo y una felicidad que tanto la universidad como el club me faciliten la posibilidad de también hacerlo acá, acompañado junto a mi carrera deportiva, y nada, estoy muy contento por eso. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Bueno, muy bien, lo tengo del otro lado y conectado vía Zoom a Juan Villalba, es director de la Radio Universidad Nacional de Cuyo, porque, bueno, junto a Federico Kruger, que no está presente, pero que también formó parte de este proyecto, hicieron un documental de 40 años de democracia por el cual están nominados, Juan, así que, bueno, felicitaciones por este reconocimiento en un festival importante que se viene ahora los próximos días en Nueva York. Contame de qué se trata este proyecto y este festival. Bueno, gracias antes que nada por el interés. El proyecto en particular tuvo que ver con lo que realizamos el año pasado, un podcast de 1 hora de duración, dividido en 8 capítulos, llamado Voces de Libertad, 40 años de democracia argentina. Cada capítulo corresponde a un entrevistado diferente, entre ellos están
Adolfo Pérez Esquivel, Felipe Piña, Víctor de Genaro y un largo etcétera que quizá ahora enseguida podamos ampliar. Y este documental, la novedad que hemos tenido en las últimas semanas es que el Festival de Radio de Nueva York, que es quizá el festival de radio más grande del mundo por la enorme cantidad de participantes de todos los continentes, nominó a este podcast en 2 categorías: Mejor Documental sobre Vidas Heroicas y Mejor Documental sobre Derechos Humanos. Una doble nominación para algo que finalmente tendremos el resultado dentro de muy poquito, el martes que viene, el martes 16 de abril, ahí sabremos el resultado. Así que bueno, es una noticia que hemos compartido muy felizmente con todas las radios universitarias y públicas. En esta ocasión, la radio de la Universidad Nacional de Cuyo es el único medio argentino presente en el Festival de Nueva York, así que se pueden imaginar el compromiso y la alegría enorme por esto. Qué bueno lo que me contás y además que me decís esto que lo comparten con las diferentes radios universitarias, ¿no? Porque todos entienden lo que implica, me imagino, ¿no? El esfuerzo que implica llevar una radio de una universidad pública adelante, ¿no? Contame acerca de esto también, de este trabajo del cual vos además sos director de esta radio. Bueno, la nuestra es una radio que tiene 32 años de historia, la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza. Es una radio que ha pasado por una gran cantidad de etapas. En la actualidad nos encontramos transmitiendo a diario cerca de 14 horas diarias. Y sí, es un compromiso, una responsabilidad redefinir una y otra vez el rol de los medios públicos, tener que defenderlos una y otra vez. Eso implica también mucho más aún en estos días, dar a entender que si hay algo que tiene como función principal un medio público, entre otras cosas, es conservar la memoria histórica. Por eso nuestro podcast de 40 años de democracia es un ejemplo de esto. Esto no es el primer documental que participa en el Festival de Nueva York, el de Voces de Libertad. Esta es nuestra 5ª vez que participamos y en el 2017 obtuvimos un hermoso premio por nuestro podcast Abuela, por los 40 años de Abuelas de Plaza de Mayo. En esa ocasión, la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, obtuvo el premio de plata. Así que esto es una muestra más, por el nivel de participantes que hay en el Festival de Radio de Nueva York, de todo lo que se puede generar en una radio pública, en una enorme cantidad de materias que están ausentes muchas veces de los medios privados, ¿no? Claro, ahí estoy viendo el premio al que estabas haciendo referencia, en este mismo festival en el que ahora están nominados nuevamente. Sí, así es. En las otras ocasiones tuvimos nominaciones por un documental dedicado al viejo y al nuevo tango, con una entrevista principalmente a el Tata Cedrón, y también por otras producciones. Nuestra área de podcast ha estado trabajando realmente mucho. Es un formato que nos gusta mucho porque precisamente tiene que ver con el hecho de poder conservar una enorme cantidad de preciosas entrevistas que podemos hacer en la radio. Claro. Y en el Festival de Radio de Nueva York, te cuento, Lucila, para que tomen una dimensión de lo que significa este festival. Te decía, participan emisoras de todos los continentes y las radios, muchas de ellas públicas, más importantes del mundo. Uno de los ejemplos es la BBC, la radio inglesa, quizá el modelo de radio pública más pulido, con más historia. Nació en el año 1927, pero también participan la radio pública de Estados Unidos, la NPR, la Radio Pública Nacional de Suecia, la de Corea del Sur, y productoras de podcast de todos los orígenes. Claro. Participa la empresa Spotify y también Paramount, entre otros. Así que bueno, entre ellos estamos nosotros. Me imagino, Juan, la alegría de todos los que fueron parte, ¿no?, de este proyecto, que habrá llevado sus esfuerzos, su tiempo, ¿no? Y ahora están todos expectantes de esta nominación. Estamos expectantes y, Lucila, la verdad estamos muy nerviosos porque ya falta nada para el 16 de abril. Nada. Y a ver, somos finalistas, estamos entre las radios más grandes del mundo,
A ver, yo por mi lado digo, para mí mismo ser finalista es un montón, sí. Pero bueno, es inevitable un poco la expectativa de traernos una estatuilla desde Nueva York hasta acá, hasta Mendoza. Pero bueno, la gente que más nos quiere, nos empuja, nos alienta, y vamos a intentar no ponernos demasiado nerviosos. Esto se va a definir el 16 de abril, en una ceremonia que será, si mal no recuerdo, a las 7 de la tarde. Así que bueno, ahí tendremos finalmente la novedad, pero lo más importante para nosotros, para mí en particular, sigue siendo que el trabajo de una radio universitaria y pública argentina sea reconocido, y más aún en el contexto actual, en que parece que también no solamente hay que defender el rol de los medios públicos, sino la razón misma de ser de la democracia, ¿no? Que es el principal tema de este podcast. Sin duda, Juan, muchas gracias por este tiempo y todo lo mejor. Perdón, no te pude escuchar. Que gracias por este tiempo y todo lo mejor, ¿eh? Ya nos contarás qué pasó el martes. Ya nos pondremos nuevamente en contacto. Gracias. Muchísimas gracias por el contacto y abrazo grande. Gracias. Bueno, de esta manera hemos llegado al final, ¿eh? Desde el conocimiento aquí me despido. Nos vemos el próximo fin de semana. Chau. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800 222 5262. Podemos ayudarte.